Un encuentro para unir al bloque sudamericano, plantear objetivos comunes, repensar el papel del subcontinente en el mundo y, sobre todo, desde los gobiernos en relación con sus ciudadanos. Sin embargo, el regreso de Venezuela y algunas palabras del anfitrión, Lula, sobre el gobierno de Maduro y la situación de los derechos humanos bajo su régimen causaron desconcierto en algunos de los mandatarios. Presidente, debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria. Sin embargo, la integración regional fue el tenor principal de la cumbre. Se habló sobre la presión que las crisis mundiales como la climática, la escasez de alimentos o la guerra en Ucrania ejercen en la región, haciendo prioritaria la cooperación en comercio, inversiones, seguridad y energías limpias, entre otros campos. Pese a los roces y críticas a Lula, se trató de un intento por superar los sesgos ideológicos y ver el potencial de la región en tiempos en los que las crisis globales ya no pueden afrontarse de forma aislada. Tenemos aquí al doctor Carlos Sánchez Berzaín, que conoce muy bien lo que está sucediendo en todos estos escenarios. Como decía un intelectual dominicano muy querido, son reuniones inútiles, mucha espuma y poco chocolate. Bueno, el lenguaje folclórico. El UNASUR es una de las creaciones de Chávez. Él hace una proclamación el año 2004 en el Cusco, se firma el tratado del 2008 y el 2011 entra en vigencia y construyen en Bolivia, en Cochabamba, una mega estructura, resultado de la corrupción, con sobreprecios y todo, para que sea el centro administrativo de UNASUR. Es el constante propósito de mostrar oposición a la Organización de Estados Americanos y de crear reuniones a efecto de proclamar una unidad que no existe y buscar una integración que es absolutamente falsa. En este caso, Lula ha propiciado la reunión con el claro propósito de rehabilitar al dictador Maduro, y lo que ha hecho es hacer fracasar una vez más UNASUR, porque ha presentado al crimen organizado con careta de política. No es posible llevar a un narcotraficante, el jefe del cartel de los soles, requerido en captura por 15 millones de dólares a nivel internacional, acusado y en proceso de acusación en el Tribunal Penal Internacional, con centenas de presos políticos y con 7 millones de exiliados. Ese es Maduro, además operador de la dictadura castrista, y pretender decir que eso es una narrativa. O sea, la cosa es tan ridícula que ha caído por su propio peso, al punto que gente del sistema, un gobierno paradictatorial como el del presidente Boric, ha tenido que repudiar la situación. Ahora bien, quiso ser mediador entre Ucrania y Rusia, me refiero a Lula. Fue a China a venderle los productos brasileiros y a exhibirse con el que él llama el poder emergente, y comete la osadía de proponer la eliminación del dólar y sustituirlo por el yuan. En todo eso ha fracasado, y ahora esto. ¿Qué es lo que quiere Lula? Para entender a Lula hay que recordar quién es Lula. Lula es la formación comunista en Sudamérica proveniente del castrismo y de la Unión Soviética, al punto que cuando cae el muro de Berlín y se deshace la Unión Soviética, él y Fidel Castro forman el Foro de Sao Paulo, con el propósito de sostener a la dictadura cubana, cosa que cumplen con recursos de los trabajadores brasileños hasta el año 99, en que llega Chávez, y entre los tres, Chávez, el socio capitalista, el dueño del saber hacer criminal es Castro, y Lula, forman lo que en el siglo XXI será el movimiento bolivariano populista, que se convierte en
este grupo que hoy día se conoce como castrochavismo o socialismo del siglo XXI. Lula es el único líder vivo del grupo criminal que organiza el destrozo de la democracia en las Américas. Y es el primer candidato de ese grupo que llega a la presidencia el año 2002. Hay que recordar otra cosa de Lula es el autor del lavallato. El lavallato es el crimen más grande de corrupción en las Américas y en el mundo, que se hace con fondos federales brasileros, dinero del pueblo del Brasil, autorizado por Lula, por lo que él es condenado y estaba en la cárcel hasta que con una simulación jurídica anulan el proceso, pero no lo declaran inocente. O sea, Lula, primero, es de formación comunista, segundo, es un constante agresor a la democracia y a la institucionalidad de las Américas, y es el jefe de la corrupción más grande que se ha producido en sociedad con Chávez y Castro. Pero ¿hacia dónde va Sudamérica? Vamos a hablar de la región. ¿Hacia dónde va con el gobierno de Petro, el gobierno de Maduro, el gobierno del Perú, el gobierno de Bolivia? Lo que está ocurriendo en Argentina, que puede ser, ¿no?, que parece que va a salir del poder ya definitivamente Cristina Fernández. Bueno, América Latina está en una gravísima crisis, pero es una crisis de todo el siglo XXI. El siglo XXI empieza con el derrocamiento de la Rúa en la Argentina, sigue con el derrocamiento de Mahuada en el Ecuador, continúa con el derrocamiento de Sánchez Lozada en Bolivia, sigue con la caída y derrocamiento de Gutiérrez en el Ecuador, derrocan al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Miguel Ángel Rodríguez, y esa es la mano del castrismo convertido en castrochavismo que destroza el sistema y toma el poder en este siglo. Toma el poder 10 años en la OEA con Insulza, hace el Petrocaribe y controla toda la región y están de caída. Han tenido su momento de gran apogeo y estamos viviendo la caída y el final del sistema del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, incluido su socio en España, que es Podemos, vinculado al Partido Socialista Español. Que ha sido derrotado este domingo aplastante. Están de caída. Lo que estamos viendo es una crisis gravísima. Van a caer las dictaduras, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, en cuestión de meses, de pocos años. ¿Cree que Cuba cae? Absolutamente, porque, a ver, no tiene economía, no tiene pueblo, no tiene narrativa, ¿quién cree en la revolución cubana? Y no tiene opciones. ¿Cuál va a ser el tipo que como Chávez el 99 le entregue dinero, petróleo y le entregue Venezuela entera? No hay más. Los rusos le van a dar dinero para salvar la dictadura cubana, los chinos van a salvar la dictadura cubana, nadie, no tiene opciones. La dictadura cubana se está cayendo y ese pueblo en rebeldía y en resistencia civil, lo próximo que va a intentar es la carga del machete. Vamos a terminar en Cuba con el escenario de Máximo Gómez. ¿Cree que termina en sangre la situación cubana? Depende de la comunidad internacional que no suceda. Si es que los líderes democráticos internacionales, americanos y del mundo, cumplen sus obligaciones jurídicas, que son liquidar el escenario en el cual se está sosteniendo desde Europa la dictadura cubana. Mire esta contradicción. La dictadura cubana está sostenida por la Unión Europea, acaba de estar Josep Borrell allá, y la dictadura cubana es aliada de Rusia que está agrediendo a Europa. O sea, si los líderes del mundo en democracia cumplen sus obligaciones, la dictadura cae sin una gota de sangre, porque el pueblo está clamando libertad. Y lo que están haciendo es proteger con dinero europeo la tortura y los presos políticos. Lamentablemente, cuando se pone bueno el tema, se nos acaba el tiempo. Pero hay un ejército represor, asesino, que está dispuesto a masacrar a ese pueblo. Pero a ver si le pueden seguir pagando y el ejército puede seguir comiendo. Regresamos de inmediato.